Mi nombre es Rocky Heron y pasé 31 años como agente especial de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, tratando de detener a los narcotraficantes a nivel local, nacional e internacional. And this is us getting stuck in the piranha and alligator infested waters. Vi a demasiadas personas hermosas como tú perder sus vidas por la calidad de sus vidas, porque no entendían las consecuencias de abusar de las drogas y alcohol. Ahora utilizo esas experiencias como bases de enseñar a jóvenes como tú la dura verdad de lo que el abuso de sustancias tóxicas les hará a sus sueños y sus futuros. Esperando que algunos de ustedes me escuchen y esperando que algunos de ustedes tomen mejores decisiones. Hoy hablaremos sobre 4 clases de drogas y cómo afectan la mente y al cuerpo de las personas que las consumen. Cada droga afecta al cuerpo de forma distinta, pero todas pueden dañarlos emocional y físicamente y cambiarles su vida. Recuerden que la química de su cerebro es única y no saben cómo les afectarán las drogas antes de usarlas. El consumo de drogas no ofrece ningún tipo de beneficio. Existen muchos tipos de drogas y cada día se crean nuevas. No podemos hablar de todas las drogas, pero vamos a hablar de algunas importantes. Hay 4 tipos de drogas que son estimulantes, como la cocaína, la metanfetamina y el éxtasis, y los depresores, como el alcohol o medicamentos recetados como Valium y Xanax. Marihuana, PCP y LSD son alucinógenos. Y por último, los opioides. Drogas como fentanilo, heroína y oxycontin. Todas estas son drogas psicoactivas que cambian la forma en que ocurren el cerebro y otras funciones corporales. Algunas drogas provienen de sustancias químicas naturales en las plantas, como la nicotina, la cafeína, la cocaína, la marihuana, el THC y la heroína. Otras drogas son completamente sintéticas, hechas solo de sustancias químicas peligrosas y sin base natural. Muchos jóvenes piensan que las drogas que provienen de plantas son naturales y no son peligrosas. Eso es ridículo. Algunos de los venenos más peligrosos del mundo provienen de plantas. La nicotina es un veneno de la planta del tabaco que la protege de los insectos. Existen muchas plantas y hongos que pueden matar al instante. Todas las drogas que voy a discutir hoy han matado a demasiadas personas. Nunca sabremos qué nos harán las drogas hasta que las consumimos. Los estimulantes aceleran el sistema nervioso central, aceleran el corazón, aumentan la presión arterial y los hace hiperactivos. Los estimulantes como la cafeína y la nicotina son legales y se encuentran en el café y los cigarrillos. Sin embargo, los estimulantes más potentes están prohibidos por sus efectos negativos en los usuarios. La cocaína es un estimulante poderoso que viene de las hojas de coca, cultivadas en países como Bolivia, Perú y Colombia. La cocaína se puede usar en polvo o fumada como crack. Es muy adictiva y puede causar infartos incluso después del primer uso. La cocaína en polvo blanco y brillante que ves en la fiesta es realmente peligrosa. Está hecha de sustancias químicas tóxicas y desagradables. Eso está lleno de ácidos y solventes. Cuando terminen de fabricar esa cocaína, ¿creen que eliminarán esos químicos en una manera buena para el medio ambiente? No, por supuesto que no. Los botan al suelo y al agua de los países donde se producen. Pasé 6 años buscando y quemando más laboratorios de cocaína cuando trabajaba para la DEA en Bolivia. Encontraba los laboratorios y los quemaba. Fueron tóxicos y dañaron el medio ambiente. La metanfetamina es un fuerte estimulante que afecta el sistema nervioso central y se produce en grandes cantidades en México. Es una droga muy dañina para las personas que la consumen. La empiezan a usar para sentirse fuertes y poderosos, pero con el tiempo tiene efectos tóxicos en sus cuerpos y mentes. Vi este veneno durante mi carrera y observé sus efectos en las personas. La metanfetamina es más barata de hacer que la cocaína, por eso se usa mucho.
pueden consumir más por menos dinero. Los criminales la fabrican ilegalmente en laboratorios clandestinos, no los científicos. No hay control de calidad ni ciencia, solo están fabricando productos químicos para vendérselos. No les importa lo que les hagan a ustedes ni a su vida. Estos son los laboratorios donde se fabrican las drogas. Aquí no hay ciencia ni control. Son los narcotraficantes que mezclan químicos tóxicos para venderlos. Ni saben lo que contiene. Entonces, ¿cómo pueden saber ustedes qué contiene antes de que se lo meten? Quiero que conozcan otra amiga mía. Alguien que ha pasado su vida viendo los químicos tóxicos y los laboratorios de drogas. Jennifer Harman es una científica que dirige el Laboratorio Criminalístico Regional del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego. I have seen drug labs in person, and they're really not a clean, sterile environment. I've been in forensics for 23 years, and my technical expertise is actually as a toxicologist. In terms of drug prevalence in San Diego County, methamphetamine is our most prevalent drug in terms of the drugs that are seized by our officers and that come here to have testing done. I think when you're talking to young people about illicit drugs, including methamphetamine, it's just really important for them to know that these are narcotics that are made from all sorts of different chemicals. And they're not made in sterile environments. A lot of times they're in the back of houses or garages or even outside. It's not tested in terms of ensuring that it's safe for people to consume. And so it's important to know that these things are dangerous and not good for you. They're toxic chemicals. Las drogas pueden empezar siendo una forma de sentirse fuerte y escapar de los problemas. Pero con el tiempo se vuelven adictivas y causan mucho daño. Todas estas son fotos de personas que pensaron que la metanfetamina les ayudaría a mejorar sus vidas. Ninguna de esas personas esperaba estar en mi presentación cuando empezaron a consumir metanfetamina, pero aquí están. Todos son parte de una familia, ya sea como hijos, maridos, madres o padres. Éxtasis es el nombre de la MDMA, metilindioximetanfetamina, una droga sintética que proviene de las mismas químicas tóxicas que la metanfetamina. La droga está promovida a los jóvenes como algo divertido para las fiestas, pero en realidad puede causar la muerte al dañar sus células cerebrales. En la fiesta siempre vendrá en una pastilla agradable para hacerlos pensar que es genial y sin riesgo. El éxtasis es parecido a la metanfetamina y proviene de sustancias químicas desagradables y laboratorios peligrosos. Hace que el cuerpo se acelere y el cerebro se sobrecaliente. Las sustancias químicas evitan que el cerebro se proteja. Los jóvenes mueren por el éxtasis debido a que sus cerebros se sobrecalientan. Es horrible. Los narcotraficantes pueden hacer pastillas con cualquier cosa, darles un bonito color y prometer que no tienen riesgo. Los opioides son medicamentos que tienen beneficios para las personas que sienten dolor, pero esas mismas drogas pueden tener graves consecuencias para quienes las consumen por diversión. Hace mucho tiempo los humanos encontraron plantas de amapola con sustancias que alivian el dolor. Con el tiempo los científicos lograron crear drogas como el opio, la morfina, la heroína y la codeína a partir de plantas de amapola. Hace siglos se descubrió también que esos opioides de base natural eran extremadamente adictivos e indestructivos. En los últimos 100 años, los científicos han creado opioides sintéticos, utilizando sustancias químicas. Los opioides sintéticos son mucho más fuertes y adictivos que los químicos naturales de la amapola. La oxicodona, conocida como Oxy, es un opio sintético que se vende en farmacias para el alivio de dolor. La empresa que fabrica Oxy aseguró que su producto no era adictivo ni peligroso cuando fue lanzado al mercado por primera vez. Desafortunadamente, es una de las drogas más destructivas y letales de los Estados Unidos. Muchas personas la obtienen con receta médica y se vuelven adictos. O pensaban que la podían usar por diversión, creyendo que no hay riesgos al provenir de una farmacia.
El lean, una droga que contiene codeína, se usa comúnmente en fiestas, pero este me parece bastante triste. Varios artistas y músicos hablan y cantan sobre esta droga como si no fuera peligrosa. La codeína es un opioide que se vende en farmacias con receta médica y no es tan peligrosa si se usa como se indica. Pero la droga lean es cuando codeína se mezcla con refrescos. El riesgo de sobredosis con lean es menor que el de oxi, heroína o fentanilo. Sin embargo, muchos que usan lean terminan usando opioides más potentes. En el capítulo 6 analizaremos el fentanilo con más detalle. El fentanilo es un opioide sintético aproximadamente 50 veces más potente que la heroína. Solo se necesitan 2 miligramos de fentanilo para matar a un adulto. La cantidad de 2 miligramos cabe en la punta de un lápiz y es suficiente para ser letal. El fentanilo se vende en forma de pastillas que parecen de una farmacia, para engañarlos haciendo creer que son iguales. Estas pastillas las incautamos en la DEA y pensamos que eran de farmacias, pero nuestro laboratorio las analizó y demostró que todo era fentanilo. También viene en polvo, que se vende como heroína. No sabemos por qué, pero los narcotraficantes mezclan el fentanilo con otras drogas que venden, como la cocaína y la metanfetamina, y las personas que lo consumen terminan muriendo a causa del fentanilo. La adicción a los opioides tiene 2 riesgos principales: adicción y muerte. Viviendo una vida de sufrimiento o morir por una sobredosis de drogas. Los opioides ayudan tanto cuando tenemos dolor y los usemos adecuadamente, pero si los abusamos, pueden arruinarnos la vida. Los depresores son drogas que reducen la velocidad del sistema nervioso central, incluyendo el cerebro, las reacciones y la coordinación. Pueden causar mareos y presión arterial baja. El alcohol, Xanax y Valium son ejemplos de depresores. El alcohol es la droga más consumida en la historia. Es una droga psicoactiva que se encuentra en la cerveza, el vino, vodka, tequila y whisky. Es legal para personas mayores de 21 años en los Estados Unidos. El gobierno estima que más de 140,000 personas mueren cada año como consecuencia del consumo de alcohol. El alcohol causa enfermedades del hígado, cáncer, accidentes causados por conductores borrachos y contribuye a la violencia y el abuso infantil, como muchos saben. El alcoholismo es una grave adicción que contribuye a muchos de los problemas sociales de nuestro mundo. Sé que muchos de ustedes han sido afectados por el alcoholismo de alguien cercano. Hoy en día, muchas personas sufren de ansiedad y depresión, y se les recetan medicamentos como Valium, Xanax, Ambien y otros más. Muchas personas se benefician al tomar estos medicamentos como se les ha recetado. En ese caso, siguen las indicaciones de su médico para tomarlos. Muchos creen que no hay peligro con los medicamentos recetados y los consumen para algo recreativo o para drogarse. Los medicamentos recetados son muy útiles si se toman correctamente, pero pueden ser peligrosos si se toman de forma incorrecta. Estas drogas son muy adictivas y cuando se mezclan con alcohol o marihuana, pueden ser muy peligrosos. Incluso pueden causar la muerte por sobredosis. Hoy, la mayoría de las pastillas que se encuentran en las fiestas o en casas de amigos y que parecen ser de farmacia son en realidad imitaciones de fentanilo. Si les dieron una pastilla en una fiesta, supón lo peor. Los alucinógenos son drogas psicodélicas que distorsionan la percepción y pueden causar que las personas tengan alucinaciones, es decir, ver u oír cosas que no son reales. Algunos alucinógenos vienen de plantas, como la marihuana y los hongos. Algunas drogas son sintéticas, como el LSD y el PCP, y se fabrican utilizando sustancias químicas peligrosísimas. Las personas consumen drogas buscando un efecto positivo, pero terminan enfrentando una pesadilla. Una joven me dijo que usó LSD una sola vez en la universidad y dijo que le quebró el cerebro. Los hongos son comunes y parecen sin peligro para muchos jóvenes porque también los comemos. Muchos hongos en la naturaleza son venenosos y las personas mueren por comerlos en error.
Algunos hongos contienen sustancias químicas que causan alucinaciones. No se puede asegurar que los hongos que les ofrecen sus amigos o el narcotraficante son sin peligro. Puede irles bien o convertirse en una pesadilla. La planta de marihuana es un arbusto hermoso que se encuentra en muchas variedades alrededor del mundo. Contiene muchas sustancias químicas diferentes, pero las dos más conocidas son el THC y el CBD. El THC es la droga que la gente usa para drogarse. El CBD es ampliamente utilizado y estudiado debido a sus numerosos beneficios médicos, a la vez que no presenta ningún efecto. El consumo de hongos y otros alucinógenos puede tener graves consecuencias, convirtiéndose en una pesadilla en el consumidor. La concentración de THC en la planta de marihuana natural es más o menos 4% de potencia. La marihuana que fumaba Bob Marley era así de potente. La marihuana de hoy en día es mucho más fuerte. No es igual que antes. Viene de plantas híbridas que contienen al menos un 25% de THC, o se obtiene de la planta mediante extracción con otros químicos, siendo su potencia superior al 90%. La marihuana que venden ya no es natural. La marihuana es una droga fuerte y adictiva que está afectando negativamente a muchos jóvenes alrededor del mundo, como a ustedes. El uso de marihuana afecta el desarrollo del cerebro en los jóvenes y se relaciona con enfermedades mentales graves en ellos. Hablaré mucho más sobre la marihuana en el capítulo 5. Científicos en todo el mundo buscan nuevas formas de ayudar a personas con enfermedades físicas y mentales graves. Hoy es posible ver noticias sobre estudios médicos que usan éxtasis u hongos para ayudar a las personas. Yo espero que los nuevos estudios médicos encuentren mejores formas de ayudar a las personas, incluso con drogas que han sido famosas como drogas de abuso. El problema es que muchos jóvenes ven esos titulares en redes sociales como TikTok y creen que esas drogas no son peligrosas. Hay que ser reales. Las drogas utilizadas en los estudios son desarrolladas por científicos y administradas por médicos. Los médicos supervisan a los pacientes que las usan. Comprar drogas en la calle o por internet no es igual que en los estudios médicos. Todas las drogas pueden provocar adicción o la muerte. Hay muchas más drogas de qué hablar, pero no hay suficiente tiempo para hablar de todas en este video. Deben decidir si vale la pena tomar el riesgo. ¿Vale la pena drogarse durante unas horas para luego caer en la adicción? ¿Vale la pena arriesgarse a morir drogándose con algunos amigos o en casa? Todos los adictos en rehabilitación que he conocido me han dicho que desearían no haber comenzado con las drogas. Me dicen que no valió la pena. En el próximo capítulo hablaré sobre la nicotina, la marihuana y el vapeo. Recuerden, ninguno de nosotros sabe cómo nos afectará el abuso de drogas antes de comenzar. Tú eliges tu futuro.